Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas del siglo pasado. Esta vez recorreremos una sección de la revista Somos de 1979, sección que oficiaba de guía para distintas actividades, culturales, deportivas, etc. Exacto. La revista Somos, para quienes no la recuerden o no la conocieron, fue un semanario de actualidad política y social, publicado por la poderosa editorial Atlántida. Sí, una editorial con mucho peso. Circuló entre septiembre de 1976, fíjate, apenas unos meses después del golpe de Estado, y diciembre de 1993. Un periodo largo, ¿eh? Y es crucial entender su contexto, ¿no? Según la fuente que consultamos para este análisis, Somos mantuvo desde sus inicios una línea editorial, claramente favorable al autodenominado proceso de reorganización nacional. Sí, eso es lo que indican los análisis sobre la revista. Se la considera un medio de propaganda del gobierno de facto. La misma fuente señala que la revista llegó a publicar artículos presentando a hijos de detenidos desaparecidos como abandonados. Terrible. Y también menciona el uso de declaraciones obtenidas bajo tortura, como en el caso Timerman. Exactamente. Y durante Malvinas, ni hablar. El discurso fue marcadamente triunfalista, muy en línea con la junta militar. Sí, totalmente alineado. Por todo esto, su rol es, objeto de estudio y controversia. Se la señala como un actor que contribuyó a legitimar acciones del terrorismo de Estado. Es importante esa contextualización. Sí, y queremos aclarar que nuestro objetivo aquí es analizar el contenido cultural de su guía, reportando sobre lo que la fuente indica acerca de la revista para contextualizarla, sin que esto implique, por supuesto, avalar sus posturas editoriales. Exactamente. Nuestro foco hoy está puesto en esa sección, la guía de Somos de varios números de 1979. Queremos usarla como una ventana, si se quiere. Una mirilla al pasado. Algo así, para espiar cómo era la oferta cultural, social, de entretenimiento en Buenos Aires durante ese año tan particular. ¿Entender qué se veía, qué se escuchaba? Claro, qué se leía, qué se hacía en la ciudad, según lo que recomendaba o reflejaba la revista. Una instantánea de la vida cotidiana porteña, filtrada, claro está, por la perspectiva de este medio específico. Bien, entonces arranquemos este viaje a 1979. Empecemos por febrero. A ver, en cine, la guía anunciaba como estreno destacado La mariposa en el hombro, un policial francés con Lino Ventura. Ah, sí, cine europeo. Pero en cartelera ya había una mezcla interesante. Estaba la sátira bélica M.A.S.H., un clásico como Invasión OVNI, el éxito brasileño Doña Flor y sus dos maridos. Un boom esa película. Y comedias de Woody Allen, Robó, Huyó y Lo pescaron. Y Mel Brooks con Locuras en el Oeste. Una oferta variada, ¿eh? Sí, pero fíjate, llama la atención que lo más visto en ese momento, según la guía, era una comedia familiar llamada ¿Qué lío? Mamá se fue de casa. Sí, ese dato es curioso, ¿no? Mientras convivía el cine de autor o la ciencia ficción clásica, el público masivo parecía inclinarse por la comedia ligera, familiar. El escapismo, quizás. Puede ser. Ya desde el Vamos vemos una fuerte presencia internacional, mucho cine de Estados Unidos, de Francia, pero también un guiño a lo regional con Doña Flor. La guía parece reflejar tanto el escapismo puro como propuestas un poco más, sofisticadas. Pasando a las tablas, en teatro encontrábamos desde una parodia como Esta noche Drácula, algo de humor vampírico. Mira vos. Hasta un peso pesado como La casa de Bernarda Alba de Lorca en el Teatro San Martín. Ah, un clásico indiscutible. Y en música la Filarmónica tocaba Mozart, pero lo que dominaba las ventas eran los compilados de Stevie Wonder o el fenómeno disco. Claro, la música disco estaba a pleno. Los simples más vendidos eran un reflejo clarísimo de la época. Travolta y Olivia Newton-John con Eres lo que quiero de Grease. Imparable. La italiana Rafaela Carrà con Hay que venir al sur. Los alemanes Boney M. con Rasputin. Rasputin. ¡Qué tema! Y el español Camilo VI con Vivir así es morir de amor. Es fascinante ver esa convivencia. La música disco era un fenómeno global imparable y la guía lo refleja con la banda sonora de Fiebre de sábado por la noche y los Bee Gees siendo éxito en LPs. Sí, junto a Julio Iglesias o Queen con su álbum Jazz.
Exacto, pero al mismo tiempo había espacio para la música clásica en el Colón o el pop más elaborado de Stevie Wonder. Es un mapa sonoro donde lo importado y lo masivo tenían un peso enorme, definiendo en gran medida el gusto popular del momento. Y no faltaba el deporte. Se anunciaba, por ejemplo, la pelea por el título mundial semipesado entre Víctor Galíndez y Mike Rossman, televisada desde Las Vegas. Galíndez, un ídolo popular. Totalmente. El fútbol con un amistoso River Nacional. Había también Music Hall con Pepito Cibrián o una comedia costumbrista judía llamada Cher o No Cher. ¡Qué nombre! Y en la tele, bueno, podías ver desde Gene Kelly en Invitación al Baile hasta El Santo, ahora con Ian Ogilvy, reemplazando a Roger Moore. El cambio de actor, sí. O miniseries como Ana Karenina. La televisión parece ser un espejo de esa mezcla. Mucho producto importado, series británicas, norteamericanas, películas clásicas de Hollywood. Sí, y eventos deportivos de interés local. Claro, y alguna producción europea de prestigio. Es una oferta que busca entretener y, en cierto modo, bueno, distraer. Si nos movemos a los meses siguientes, marzo, abril, mayo, el cine siguió trayendo tanques internacionales. Se anunciaba la polémica Expreso de Medianoche. Uf, esa película fue controversial. Llegaban Superman, el francotirador recién premiada con el Oscar. Peliculones. Muerte en el Nilo de Agatha Christie, pero también cine de autor como Kurosawa con Dersu Sala, Herzog con Nosferatu, o Woody Allen dirigiendo interiores. Una variedad impresionante, la verdad. Y algo local. La fiesta de todos, la película del Mundial 78 dirigida por Sergio Renán. Ajá. Acá se me clara el doble juego. Por un lado, las superproducciones de Hollywood que ofrecían espectáculo y evasión, como Superman. Claro. Por otro, películas como El francotirador o Expreso de Medianoche, que si bien eran extranjeras, tocaban temas más ásperos, ¿no? La guerra, la prisión, y generaban debate. Interesante cómo se filtraban esos temas. Sí, incluso en ese contexto político. La película de Renan sobre el Mundial, por supuesto, bueno, encajaba perfectamente con una narrativa oficialista de orgullo nacional. El teatro porteño seguía muy activo. Continuaban éxitos como Orquesta de Señoritas. La Comedia Nacional hacía Edipo Rey. Grandes producciones. Llegaban revistas importadas como Latin Fire, y la dupla Porcel Olmedo estrenaba Esconde el Draculín. Los capocómicos, infaltables. Hasta Les Luthier se presentaban con Más tropiero que nunca. Un lujo siempre, Les Luthier. Y en música, además del ballet y figuras internacionales como Kate Bush, Queen o ABBA con Chiquitita, había una fuerte presencia brasileña. Chico Buarque, Ney Matogrosso, Elis Regina. La música brasileña siempre tuvo un lugar especial en Buenos Aires, y 1979 no fue la excepción. Es notable esa conexión cultural. Y Gloria Gaynor, claro, con Sobreviviré. Un himno, que se convirtió casi en un himno de la época disco, un llamado a la resistencia personal que quizás, bueno, resonaba de maneras inesperadas en ese momento social. Puede ser. Y la persistencia de figuras como Porcel y Olmedo o Les Luthiers muestra la fortaleza de ciertos pilares del humor y el espectáculo local. Sin duda. La televisión también traía novedades. Se anunciaba la continuación de Raíces, series policiales como Petrocelli o Quincy, el regreso de videoshow con Llamas de Madariaga. Un clásico videoshow. Especiales musicales, clásicos del cine y, fíjate, el retorno de Bernardo Neustadt con su programa Capítulo Aparte, teniendo como invitado nada menos que al ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Oz. Uf, la presencia de Neustadt entrevistando a Martínez de Oz en televisión es un dato elocuente sobre la relación entre ciertos medios y el poder en ese momento. Era una validación explícita. Sí, muy directo. Y en libros, los bestsellers incluían a Sidney Sheldon con Lazos de Sangre, Jorge Amado con Tieta de Agreste, a Isaac Asimov. Ahí también, mezcla. Vemos cómo convivía el entretenimiento puro de Sheldon con autores latinoamericanos como Amado o la ciencia ficción de Asimov. Y en Hallazgos, ¿te acuerdas? Mencionaban el teléfono inalámbrico portafone. Sí, toda una novedad tecnológica para la época, una curiosidad total. Demos un salto hasta noviembre de 1979. En cine se reponía Barry Lyndon, de Kubrick. Obra maestra. Y llegaba La última locura de Mel Brooks, una película muda. Mira vos qué apuesta. Interesante, en plena era del sonido y el color. Quizás buscaba apelar a la cinefilia o a un público nostálgico.
Puede ser. Seguían en cartel éxitos como El Tambor o llegaba cine polaco con El hombre de mármol de Wajda. La presencia de Wajda indica que, a pesar de todo, había un circuito que programaba cine de Europa del Este, con fuerte contenido político o social. Claro. También terror con Aquí vive el horror, comedias francesas y la versión doblada de La Guerra de las Galaxias. Parece que la oferta seguía siendo muy variada. Sí, y el doblaje de Star Wars marca cómo las distribuidoras buscaban ampliar el público para estos grandes éxitos, ¿no? Llegar a más gente. En teatro, se veía desde Calderón de la Barca en el San Martín con El alcalde de Zalamea, Un clásico español. hasta éxitos que no paraban como La lección de anatomía o El diluvio que viene. Pepe Soriano reponía El loro calabrés. Un grande Soriano. Y el Music Hall tenía a Eda Díaz con La mamá de Tarzán, Carlos Perciavalle, Chico Novarro con Canciones con historia y hasta un homenaje a Lisa Minnelli. Mucha figura, mucho show. Regresaba también el humor uruguayo de Telecataplum. La cartelera teatral seguía mostrando esa mezcla tan porteña. Clásicos, éxitos comerciales de larga duración, figuras consagradas del humor y el unipersonal. Y la conexión con Uruguay. Claro, y la infaltable conexión con Uruguay a través de Telecataplum. Es una muestra de la vitalidad escénica de la ciudad, la verdad. La música traía a Alberto Cortés con un nuevo LP, el regreso de Jairo, la esperada visita de Elis Regina. Elis Regina en Buenos Aires, ¡qué evento! Ópera en el Colón, el turco en Italia de Rossini y jazz local. Jazz en pop con Baby López Furst, Roberto Fernández. Siempre presente el jazz en la ciudad. En deportes, había polo, la Copa de las Américas Argentina-Estados Unidos, la final del Abierto de tenis, automovilismo, la final del Nacional de Fútbol entre River y Unión. Un calendario deportivo completo. Y la televisión ofrecía desde cortos de Chaplin hasta clásicos del terror criollo con Narciso Ibáñez Menta o un concierto de Bruno Helber. La guía de noviembre cierra el año mostrando una continuidad en esa diversidad. Eventos deportivos importantes, figuras musicales locales e internacionales, la presencia constante del Colón como faro cultural. Y la tele mezclando todo un poco. Claro, una televisión que mezcla entretenimiento popular con figuras emblemáticas como Ibáñez Menta. Es interesante también la mención a un manual para aprender lunfardo. Sí, aprenda lunfar básico. Exacto, ese argot tan porteño. Muestra un interés por rescatar o codificar elementos de la identidad local, ¿no? Es verdad, y la sección hallazgos seguía mostrando tendencias. Volvía a aparecer el teléfono portafón. El famoso portafón. Recomendaba restaurantes locales e internacionales. Mencionaba casinos europeos, un show de delfines en el Luna Park. Aquarama on Parade. Los delfines, me acuerdo de eso. Y hasta una tienda de artesanías egipcias que vendían narguiles. Pequeñas ventanas a un estilo de vida aspiracional, quizás. Un toque exótico. Sin duda. Al mirar la guía en su conjunto, lo que emerge es un panorama cultural muy rico y variado, al menos en lo que la revista decidía destacar, claro. Sí, conviven constantemente lo internacional y lo local, lo masivo y lo de nicho. Y las transiciones, esa sección que mencionaba desde eventos papales hasta necrológicas de figuras del espectáculo o la política, funcionaban como un pulso. Exacto, como un pulso constante de la época, un registro de quiénes y qué cosas importaban o al menos se consideraban noticia en ese momento. Todo este recorrido nos deja pensando, ¿no? Si tomamos en cuenta esa línea editorial de Somos, tan afín a la dictadura, Sí. ¿cómo se pararía un medio con esas características hoy? En una democracia que pone en valor la memoria, verdad y justicia frente a temas de derechos humanos. Bueno, sería prácticamente inviable sostener públicamente una postura como la que tuvo Somos en aquel entonces. La sociedad argentina, por suerte, ha cambiado profundamente. Hay otro consenso. Claro, existe un consenso mucho más amplio sobre el repudio al terrorismo de Estado y la importancia de los derechos humanos. Un medio que hoy intentara justificar esas acciones o negar los crímenes de la dictadura enfrentaría una condena social y, bueno, probablemente legal muy fuerte. La vara es otra. Ni hablar. La vara ética y la exigencia de pluralidad son incomparablemente más altas hoy. Y pensando en Malvinas, donde Somos tuvo ese discurso triunfalista, ¿cómo ves la evolución de la relación entre los medios y el poder en situaciones de conflicto o tensión nacional? Bueno, la relación medios-poder siempre es compleja y tensa. Eso no cambió. Pero la experiencia de Malvinas fue un punto de inflexión para mucha gente
Y también para el periodismo argentino. Generó desconfianza. Mucha. Generó una mayor desconfianza hacia las versiones oficiales y una demanda de mayor rigor, de mayor crítica. Hoy, aunque persisten las presiones y los alineamientos, por supuesto, Siempre están. se espera de los medios un rol más fiscalizador del poder, una cobertura más diversa. La legitimación acrítica que ofrecía Somos sería mucho más cuestionada por una audiencia que, en general, es más escéptica y tiene acceso a muchas más fuentes de información. Eso es clave. Miremos a cultura popular. En 1979, Superman y El francotirador eran éxitos de cine. Hoy tenemos otros tanques. Y vemos películas por streaming. Fue un cambio drástico. Absolutamente drástico. Drástico es poco. Pasamos de ir a la sala con una oferta limitada, estrenos pautados. La ceremonia de ir al cine. Exacto. A tener un catálogo casi infinito disponible al instante en casa. Esto no solo cambió cómo vemos cine, sino qué tipo de películas se hacen, cómo se distribuyen, cómo se consumen. La experiencia colectiva de la sala de cine convive ahora con un consumo mucho más individualizado y fragmentado. Y la música. De Rafael Acarrá y los Bee Gees a los artistas urbanos y el pop global de hoy. ¿Qué pasó con la industria? La transformación digital la dio vuelta por completo. O sea, del vinilo o el casete pasamos a la descarga y ahora al streaming por suscripción. Cambió todo. ¿La forma de consumir? Todo. Cómo se vende, cómo ganan dinero los artistas, incluso cómo se estructuran las canciones pensando en las playlists. Hoy los géneros urbanos y el pop global, a menudo impulsados por plataformas digitales como TikTok o Spotify, dominan los rankings de una manera impensable en 1979. La tele de 1979 ofrecía miniseries, shows importados. ¿Cómo se compara con la oferta actual de plataformas? ¿Y en las estrellas de TV? La comparación es casi injusta por la escala, ¿no? La cantidad y diversidad de contenido hoy es exponencialmente mayor gracias al cable y sobre todo al streaming. Es abrumador. Ya no hay la estrella. Exacto. Ya no hay unas pocas estrellas de TV que concentran toda la atención. El estrellato está mucho más diversificado entre actores de series globales, figuras de canales de nicho, influencers de redes, creadores de contenido. El ecosistema mediático es radicalmente distinto. El teatro porteño de 1979 tenía Lorca, revistas, Drácula cómico. ¿Qué vemos hoy? Buenos Aires sigue siendo una plaza teatral importantísima, eso sí. Hoy conviven los grandes musicales importados, el teatro comercial con figuras de la TV, El off. un circuito independiente, el off, muy potente y creativo que aborda temáticas muy actuales, y por supuesto los clásicos. Quizás las revistas perdieron algo de protagonismo frente a otros formatos, pero el humor sigue siendo clave. Hay una gran diversidad de formatos y estéticas, especialmente en el circuito alternativo. Y los libros, de Puzo y Asimov en 1979 a los bestsellers actuales. ¿Qué cambió con los e-books y las redes? Hoy los géneros populares son muy amplios. Novela negra, romántica, histórica, mucha autoayuda también. Y hay un fenómeno fuerte de autores que nacen o se consolidan en redes sociales. Los booktubers. Claro, los booktubers o bookstagrammers tienen una influencia enorme en las ventas. Los e-books y audiolibros crecieron, aunque el libro de papel resiste bien en Argentina, hay que decirlo. Sí, se sigue comprando mucho papel. Pero las redes cambiaron la forma de recomendar y discutir libros, creando comunidades lectoras muy activas, al margen de la crítica tradicional. Eso es nuevo. Pensemos en deportes. Vilas en tenis, la Libertadores en fútbol. La pasión es la misma hoy con la globalización mediática. La pasión por el fútbol, yo creo que sí. Quizás hasta se intensificó por la escala global. Figuras como Messi tienen una visibilidad mundial, que Vilas o los ídolos futbolísticos de 1979 no podían ni soñar. Es otra dimensión. Totalmente. El tenis sigue siendo popular. La gran diferencia es la escala. Los deportistas son marcas globales, las competencias se ven en todo el mundo al instante, las transmisiones son un negocio gigantesco, todo está mucho más mediatizado y comercializado que antes. Y ese teléfono Portaphone que era novedad en 1979, ¿qué nos dice del cambio tecnológico? Es un ejemplo perfecto de la velocidad vertiginosa del cambio, ¿no? Ese aparato
que hoy nos parece, prehistórico, era lo último en tecnología en ese momento. Imagínate. Pensar la distancia entre eso y un smartphone actual, que es una computadora en el bolsillo conectada al mundo, en solo unas décadas, es impactante. Muestra cómo la tecnología redefine nuestra vida cotidiana a un ritmo exponencial. Finalmente, esos anuncios de artesanías, restaurantes, cursos de lunfardo, ¿qué estilo de vida reflejaban y cómo difiere de las tendencias de hoy, marcadas por la globalización y las redes sociales? Mostraban un consumo que valoraba lo específico, quizás con un toque de distinción o exotismo buscado, ¿no? Lo egipcio, lo europeo, el restaurante particular. ¿Algo más curado, quizás? Puede ser. Hoy las tendencias de consumo están hiperinfluidas por la globalización. Marcas, estéticas, modas, que circulan instantáneamente por redes sociales. Todo es más rápido, más homogéneo a nivel global a veces. Aunque también vuelve lo artesanal. Claro, paradójicamente, también vemos un resurgir del interés por lo artesanal, lo local, lo auténtico, como una forma de diferenciación frente a esa homogeneidad global. Es interesante esa tensión. La verdad que sí. Lo que queda claro, me parece, es cómo la tecnología y la globalización han reconfigurado radicalmente el panorama cultural. Pasamos de una oferta más centralizada y definida por los medios locales, como la que mostraba la guía de Somos. Un menú más acotado. Exacto. A un escenario infinitamente más amplio, fragmentado, personalizado gracias a los algoritmos, pero a la vez, con riesgo de una mayor uniformidad global en los gustos dominantes. Es complejo. Sí, es un cambio fascinante, de una cultura de masas más compartida a una multitud de nichos hiperconectados. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otra crónica, Crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003. ¡Hasta la próxima! ¿Qué otras crónicas de nuestro pasado cotidiano, quizás menos visibles que las de una revista de actualidad, esperan ser redescubiertas en archivos olvidados para ayudarnos a comprender mejor nuestro presente?